En Argentina lo que está pasando ahora es que las editoriales pequeñas con una gran trayectoria se están moviendo internamente y colocando, relanzando escritores y encontrando nuevos talentos dentro de la misma lengua. Es que nosotros necesitamos una cooperativa de editoriales y escritores pequeños, aquí en Dominicana. También tenemos que quitar ya esa idea de que tiene que ser un sacrificio y que el editor tiene que ser un mártir. Eso también es una profesión. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy estamos muy contentos porque vamos a hablar de un tema que nos gusta muchísimo, yo sé que a muchos de ustedes también. Vamos a hablar de literatura y de libros con nada más y nada menos que un gran escritor dominicano, Rey Andújar. ¿Cómo estás, Rey? Yo muy contento de estar aquí en mi casa y contento porque esta era una visita y una reunión que uno tenía en la agenda de hace mucho tiempo. Entonces me siento bien por estar aquí, pero también con lo maniático que soy con la agenda y el tiempo, estoy contento de que ya la puedo tachar. Muy bien, muy bien. Lo primero que te agradezco, este magnífico regalo, tu libro Saturnario. Esta es una edición... Es una edición de Siete Vientos, ya es una tercera edición. Sí. Siete Vientos es una editorial pequeña, boutique, con un gran catálogo que está entre Chicago, Venezuela y México. Muy bien. Entonces ellos se caracterizan en publicar libros raros y hacer traducciones. Entonces, primero me gusta mucho que se me considere como un escritor raro. Y bueno, ¿no? Sobre todo bueno. Y Saturnario es un libro que yo quiero mucho, que ganó un premio de literatura de ultramar hace ya muchos años, en otra vida, pero que siempre se ha ido reinventando. Y esa edición que tú tienes en tus manos, pues es ya una tercera edición muy cuidada. Me gusta mucho la tipografía que tiene, la portada. Entonces, yo lo llamo mi libro triste. Del periodo puertorriqueño. Espero que te guste. Sé que me va a gustar. Bien, bueno, tú estuviste ahora en Argentina, en Buenos Aires, y yo quiero que tú me hables de esa experiencia. ¿Qué Sí. tuviste? ¿Qué te gustó? ¿Qué tú observas que está ocurriendo con la literatura? Bueno, ese viaje a Argentina culmina un periplo que yo tuve todo el verano. O sea, yo el verano tuve la oportunidad de ir a dar unas conferencias en Europa. Entonces estuve en Francia, en Alemania y en Holanda. En Holanda hay dos conferencias, una en la misma ciudad de Den Haag, en La Haya, y otra, estoy participando ahora, algo que me interesa mucho, con un grupo de artistas de ese Caribe, del Caribe holandés y inglés y Surinam, por ejemplo. Entonces sirvo ahí de facilitador de talleres, hablando del emprendimiento del artista del punto de vista de escritor, pero ellos son escultores, cineastas, etcétera. Es una cooperativa que se llama Uniarte, y son artistas de Curazao, Aruba, Holanda, San Martín, Guyana, Surinam, y eso me interesa mucho, atender ese Caribe, que uno en el Caribe hispano regularmente no tiene ese contacto. Siempre se ha dicho que nosotros hemos estado un poco de espaldas a ese otro Caribe. Hay una distancia real, física e intelectual entre ese Caribe que no se representa necesariamente con la distancia geográfica, porque yo siempre le pongo de ejemplo a los estudiantes que uno para ir a veces a Guadalupe o irse a Martinica de aquí, quizá es más fácil ir a Orlando y más barato ir o a Nueva York o a Boston que irse a Guadalupe. Entonces, haciendo eso en el verano, donde también estuve un tiempo por acá, también trabajando, culmino con ese viaje a Argentina, que sí llego a Buenos Aires, pero realmente el viaje a Argentina era para ir a la provincia del Chaco, invitado por la Fundación Mempo Giardinelli. Ellos tienen un foro que se hace todos los años, esta era la edición número 27, y es un foro para fomentar la lectura en las comunidades. Entonces, no solamente se invitan escritores, sino que se invitan pedagogos, profesores, técnicos especializados. ¿Cómo ellos saben de ti? ¿Cómo te contactan? Bueno, primero porque yo tengo mi editorial en Argentina, yo he publicado con Corregidor la novela Candela. O sea, la novela Candela, como tú bien sabes, tuvo una primera edición con Alfaguara ya hace años, 2007, 2008, fue su primera edición allí.
la cual fue muy popular en su momento. No, y llevada al cine también. Exacto. Entonces, en el proceso de llevar la novela al cine, yo fui contactado por Corregidor para escribir unos prólogos, luego unos textos sobre literatura caribeña en la revista de la Universidad de Buenos Aires. La encargada de la colección Archipiélago Caribe en la editorial Corregidor es María Fernanda Pampín, que es una caribeñista. Entonces ese contacto empieza por ahí. Y me parece que es Edgardo Rodríguez Juliá quien le dice a ella, mira, ese caballero que está publicando contigo esos prólogos es un gran novelista también, y le pasan candela, empiezan los comentarios, ella, ahí le digo que se va a llevar al cine, y es entonces donde hacemos ese revuelo de que, mira, vamos entonces a reeditar. Ustedes te invitan allá. Me Bien. invitan a publicar Candela. Y con la Fundación Mempo Giardinelli, pues yo tuve la oportunidad de conocerlo hace unos años en Puerto Rico, en un festival de la palabra. Luego él vino a la Feria del Libro este año, y ahí fue entonces que se dio, mira, vamos a hacer el foro este año después de COVID, me gustaría tener una representación del Caribe allí, y quiero que vengas. ¿Y qué está pasando en Argentina, que es una plaza muy importante de habla hispana, en el mundo editorial? ¿Qué está pasando en la literatura? Argentina es como, tú lo puedes ver ahora mismo como el laboratorio de lo que está pasando en el mundo editorial hispano o en español en los últimos años. Ya necesariamente lo que nosotros leemos y consumimos como literatura en español no viene dictado por las editoriales españolas, que era el caso anteriormente, o por los grandes conglomerados mediáticos que se adueñan de las editoriales, y por ende lo que recibimos nosotros acá es lo que se decidía allá. En Argentina lo que está pasando ahora es que las editoriales pequeñas con una gran trayectoria se están moviendo internamente y colocando, relanzando escritores y encontrando nuevos talentos dentro de la misma lengua. Entonces ya no hay que cruzar el charco, venir aprobado de allá y entonces ser leído en tu propia tierra, sino que esas editoriales, aunque son pequeñas, tienen un gran sistema de distribución interno y pueden llegar a otros lugares en Sudamérica, principalmente Colombia y Chile, que son los espacios donde ellos más están distribuyendo desde Argentina. Otra cosa es que el sistema de clubes de lectura le está funcionando muy bien a ellos. Entonces yo consigo un escritor o una escritora y puedo garantizar una tirada de 3.000 ejemplares y moverlos muy bien entre los clubes de lectura primero, que te genera ese acaparamiento de esos ejemplares, pero también ahí puedes generar nuevos lectores y el libro se mueve muy bien y te garantiza entonces otra tirada. ¿Y tú piensas que para los escritores, los poetas de República Dominicana, hay ahí una gran oportunidad, se abre una puerta, una posibilidad? Claro que sí, claro que sí. Lo que se había hecho antes de que, por ejemplo, el éxito que ha tenido Rita Indiana y Fran Báez en editoriales pequeñas, selectas, internacionales, ha dado pie a que exista ahora un interés por lo dominicano. Por lo dominicano, entonces ya no necesariamente han leído a Rita Indiana, pero quieren otra cosa. Entonces ya está apareciendo, por ejemplo, si tú pones la contraparte de Luis Reinaldo Pérez, que está al frente ahora de Luna Insomne Editores, que tú ves esos libros que él está haciendo ahora, que son pequeños, ¿no? Es una editorial pequeña, local, pero hay una calidad que salta a la vista. Entonces eso ha llamado la atención ya de estas otras pequeñas editoriales, y entonces ya no se está publicando la misma gente, sino que le está dando oportunidad a otros. Por ejemplo, Elefanta Editorial, que es una editorial boutique mexicana también, que estuvo aquí en la Feria del Libro, hizo unos contactos con escritores de ciencia ficción de acá, como Dilius Black, por ejemplo, y ya entonces eso va a ser una novela que se va a publicar por ahí. Ah, pero qué bien. También, en el caso contrario, tú tienes una editorial pequeña como Últimos Monstruos Editores de Rodolfo Pérez, que consigue un contrato con Mario Bellatín para poder publicar localmente 3 novelas, Salón de Belleza y El Jardín de la Señora Murakami, y otra más, ¿no? En una sola edición,
una edición limitada de 1000 ejemplares para el mercado local. Un escritor como Mario Bellatín. Entonces, una editorial pequeña así no iba a tener los fondos para poder pagarle a los agentes de Mario Bellatín, escritor mexicano muy importante, unos derechos para poder publicar. Se hacen ese tipo de intercambios y ya tú tienes un escritor reconocido en tu catálogo aquí, y eso te permite a ti entonces proyectar tus escritores locales con otras pequeñas editoriales. Digamos que la manera en que se está trabajando ahora es con esa modalidad de acuerdos de pequeños, medianos con grandes y de en cada mercado, a mí no me gusta mucho la palabra, pero bueno, son mercados. Sí, es un mercado también. Con sus características, aprovechar las ventajas que existan ahí. Eso es lo primero, porque también tendríamos que hablar en un momento de lo que está pasando en el ámbito digital, que es también importante, sí, vamos para nosotros. Pero a ese nivel de las editoriales pequeñas, boutique, como yo le llamo, ese movimiento es muy importante. Lo que nos hace falta a nosotros aquí, y es una de las cosas que yo me estoy proponiendo ya a nivel práctico, no necesariamente metafórico, sino que ya está tomando forma, es que nosotros necesitamos una cooperativa de editoriales y escritores pequeños, aquí en Dominicana. Fuera de los egos del escritor y de las enemistades que hay en el ámbito, tenemos que poner eso aparte y empezar a trabajar juntos una cooperativa de distribución editorial, porque aquí se publican libros de calidad, tanto a nivel físico de la calidad como a nivel escritural. Bueno, tú eres ejemplo de eso, de que tú quizás no estás en el medio literario y sin embargo, con un libro te ganas un reconocimiento, que yo digo, el premio no es tan importante como que tú sabes que fue una lectura dedicada, porque pasó por un jurado, pasó por una selección. A mí, tú sabes, el reconocimiento o el dinero que traiga ese premio no me interesa mucho, me interesa más que con una lectura dedicada, un grupo de gente que se encarga de eso, diga, mira, aquí hay algo. No sé si es bueno, no sé, pero es diferente y es interesante. Vamos a reconocerlo y eso ya te da pie a moverte, claro, un aliento para que te pueda mover a otro espacio. Muy bien, vamos a una primera pausa, Rey, y volvemos, para que entonces entremos en aquello de si lo físico, lo digital. De lo digital, sí. Continuamos con Rey Andújar, escritor, un gran escritor dominicano y exitoso por demás. Rey, bueno, mucha gente a estas alturas pensaba que ya el libro tenía los días contados. Sí. El libro físico, el libro en papel, pero parece que no. Pero al mismo tiempo hay una irrupción de lo digital. ¿Cómo congenian ambas cosas en estos momentos? Las comparaciones siempre nos ayudan. Entonces, en ese sentido, podemos ver, por ejemplo, lo que ha pasado con la música. Por un tiempo el disco de pasta tomó como un receso y el cassette también, ¿verdad? Y todo era fue CD y después MP3, ¿no? Lo digital. Pero ahora hay un renacer de la pasta, de los tocadiscos, del cassette, de alguna manera. Entonces yo lo puedo ver por así mismo, ¿no? Esa editorial, de ese libro que tú tienes en la mano, la editorial Siete Vientos, que tiene su base en Chicago, nace por esa razón. Ellos querían tener libros que pudieran ser pequeñas obras de arte, no necesariamente o sea, contando lo interno, que fueran libros muy buenos, raros, pero también el libro como objeto físico y artístico. Lo mismo hace Blackie Books en España también. Entonces, en ese sentido, sí hay un renacer ahora de ese libro, pero no solamente del libro como objeto artístico, sino, como habíamos dicho anteriormente, de la editorial pequeña, del cuidado editorial, que con las facilidades que nosotros tenemos acá, por ejemplo, una editorial como Editora Búho, una imprenta, una impresora, una casa de imprenta como Búho, por ejemplo, tú puedes darte cuenta de la calidad y la delicadeza editorial que hay ahí. Entonces nosotros tenemos ya esos medios. Lo que nosotros necesitamos es revitalizar esa figura del editor, que hay muy pocos acá. Yo te diría, contando con una mano los editores que hay, Miguel de Mena es uno de ellos, por ejemplo. Que Miguel hace los grandes esfuerzos, ¿verdad? Pero Cielo Naranja.
uno adora a Miguel, ¿verdad? Uno adora a Miguel Mena y respeta mucho los esfuerzos, pero también tenemos que quitar ya esa idea de que tiene que ser un sacrificio y que el editor tiene que ser un mártir. Eso también es una profesión. Y es un negocio. Y es un negocio. Hablábamos ahorita del mercado y de los egos, ¿verdad? Y no, perdón, porque salen a decir ahorita que Rey está comparando la literatura con la comida rápida. Que no estaría mal, ojalá se consumiera así. Ojalá que se venda más. Así, pero en un mercado, McDonald's y Burger King conviven. En un mercado hay miles de botellas de vino, de marcas de vino distintas. Entonces debería ser lo mismo que nosotros, sin ego y sin enemistad, podamos convivir en nuestro pequeño mercado editorial, porque si tu libro aparece, jura y perjura que si yo consigo un lector mediante tu libro, quizás aparezca otro para otro escritor o escritora dominicano por ahí. Entonces el talento está, la calidad editorial existe, la calidad de impresión existe. ¿Qué es lo que nos está deteniendo a nosotros para que el mercado editorial dominicano haga boom? Yo insisto que es una situación práctica y metafórica. Lo metafórico, los egos y las enemistades que hay en nuestro sector. Sin sentido. Sin sentido. Porque hasta los merengueros se han unido ahora mismo. En un país como este. Y en otro lado, lo práctico, nosotros necesitamos un sistema de distribución editorial eficiente. Eso no existe. Tú te vas a Bauruco ahora mismo y tú no puedes encontrar un libro de Pedro, ni de Pedro Mil, ni de Fran Baez, ni de Rita Indiana, o sea, ni de los viejos ni de los nuevos. A Bauruco, a Samaná, aquí mismo en Santo Domingo, con dos o tres muy librerías. restringido todo, sí. Entonces, o sea, que hay esperanza, digamos, de que se puedan cambiar las cosas. Claro, lo digital, la facilidad digital ahora mismo es que si tú no tienes, por ejemplo, los medios para que ese libro tú puedas sacarlo en una edición mucho más cuidada, en Alfa y Omega o en Búho, por ejemplo, que tú, con la facilidad de que hay ahora mismo en Amazon Print o en AliPrint, por ejemplo, tú puedas con tu PDF sacar tu libro, hacer un esfuerzo o coger ese PDF y tirarte a la Isabel la Católica, ahí donde están las imprentas, si tú quieres sacar un primer libro tú mismo, pero no descansar en eso. El libro tiene una segunda vida. Tú mismo me acabas de decir que para una versión digital tuviste la oportunidad de poder revisar, mejorar. O sea, ya un libro que supuestamente está premiado, tú no te duermes en los laureles y entonces aprovecha la reedición para poderlo trabajar. Eso te da también la ventaja como autor, el mundo editorial ahora mismo, que tú puedes sobre la marcha ir mejorando la propuesta y ese libro siempre se queda ahí. Y si tienes la oportunidad de hacer una impresión en físico, en una editorial en Puerto Rico pequeña, por ejemplo, tú puedes hacerlo, no compiten. Por ejemplo, mucha gente dice, mira, no lo voy a sacar en imprenta porque ya lo tengo en digital. Dice, no necesariamente, no compiten esos dos mercados. Tú puedes sacar una edición en físico de 300 ejemplares y dejar ese libro ahí en Amazon que se venda porque una gente en Canadá lo va a querer y no va a tener acceso a esos 300 ejemplares que tú tienes en físico. ¿Cómo tú ves, digamos, tú hablas de, bueno, la comunidad de autores, ¿verdad? Que se dejen los egos, que se tenga una visión más racional de lo que convenga, eso por un lado. Y la parte, digamos, empresarial, ¿verdad? Sí. Porque después todo esto no es por la caridad universal. Quien tiene una editora necesita ganar plata. Mira, yo lo veo por el asunto de la cooperativa de la distribución. Cooperativa. Una cooperativa. Nosotros hoy escuchamos al Alfa, a Vaqueró y a la misma Toquilla, por ejemplo, o a Melimel, por ejemplo, porque aquí hubo algo a finales de los 90 y durante todos los años, el 2000, ¿no? La primera década ahí de los 2000, que se llamaba la Cooperativa Empresarial Lo Correcto, que era un grupo de hip hop que sí, ellos hacían música, es cierto, hacían la música hip hop, la música del barrio, hacían su video, pero ellos tenían una mentalidad de cooperativa y bajo esa corporativa habían 7 grupos de hip hop y varios autores individuales, no solistas. Entonces ahí había, y tú lo veías como ellos iban creciendo. Empezaron con una oficinita y de esa oficinita tenían ya 2 estudios de grabación, un salón de ensayo. O sea, yo tuve la oportunidad de hacer Ciudadano Cero con ellos, una obra de teatro que hice acá,
y yo me di cuenta del espíritu de emprendimiento, cuando no se usaba mucho ese término, ya ellos estaban trabajando con eso. La cooperativa quizá ahora está, ya como existía, no existe ahora mismo porque el mercado ha cambiado, pero ciertamente muchos actores que están en el mercado actual empezaron con ese modelo. Entonces, en ese sentido, esta cooperativa que yo propongo no imprimiría los libros, no estoy hablando de una editorial, sino donde se acercan las editoriales, tanto grandes como pequeñas, y la cooperativa lo que hace es garantizar una presencia de distribución, mecanismos. Digamos que eso va a fortalecer a los autores dominicanos ante cualquier oportunidad, hacerlo, digamos, de conjunto, no es lo mismo que individual. Ahora mismo pasa, porque la estimada Verónica Ascensión, nuestra amiga Verónica Ascensión, de alguna manera u otra, si tú quieres una presencia editorial en la librería Cuesta y tú te acercas a Verónica Ascensión, tú como individualmente, tú puedes conseguir eso, porque tú como autor individual no puedes ahora mismo a Cuesta. Pero la cooperativa lo que haría sería, en vez de ir a Cuesta, sería encontrar espacios donde esté el libro, porque si bien no hay librerías ahora mismo como nosotros quisiéramos que existiera, sí hay espacios donde el libro puede prosperar, porque nosotros en un café en la zona colonial podemos poner un pequeño estante de la cooperativa y por consignación nosotros podemos colocar y libros ya en las farmacias, los supermercados, la farmacia, la fantasía. ¿Cómo se hacía en estaciones de combustible se colocan revistas? ¿Cómo se hacía antes? Porque esto no es nuevo tampoco, lo que yo estoy proponiendo no es nuevo, lo que estoy proponiendo es que tiene que haber un espíritu empresarial, como dices tú, de emprendimiento, en donde se haga, donde se mueva. Y también está pasando, lo que pasa es que los esfuerzos ahora mismo están un poco dispersos. Yo te había dicho de Verónica Ascensión, a mí hemos hablado ya de Miguel de Mena, pero también está Keila González en Santiago. Sí, Keila tiene una propuesta muy interesante, yo estuve conversando con ella. Incluso al nivel también del metaverso y lo digital, y una persona que se mueve bastante. Entonces, eso es importante, que nos unamos en realidad. Bien, vamos a otra pausa y volvemos. Muy bien, Rey. Saludo esas ideas. Ojalá que sean escuchadas y que caminemos hacia esa meta. Sí, no, me da mucho gusto porque, por ejemplo, con lo que yo he logrado últimamente, siendo profesor de Governor State University en Chicago y pudiendo colaborar un poco acá, como nunca lo había hecho antes porque no se me había dado la oportunidad con el Ministerio de Cultura, o sea, se me ha dado una oportunidad de moverme y ver, ¿no?, de cerca, estudiar la situación y proponer este tipo de ideas. Ahora mismo, por ejemplo, en mercados o áreas similares, he estado trabajando muy de cerca con lo que es el Festival Nacional de Teatro de acá. El viceministro Giovanni Cruz me dio la oportunidad de encargarme del área académica de los talleres. Fue una jornada académica de 2 semanas antes de las obras que empiezan ya el 20 de octubre, ¿no? Y que ha sido muy exitoso, pero me ha permitido ver que de nuevo es una estrategia académica porque le da ayuda, le ofrece al actor, director, a la persona que está dedicada a la escena, un espacio en donde se puede certificar con estos talleres, con estos grandes artistas dominicanos, pero al mismo tiempo tú estás creando el público que tú necesitas para las obras que se van a empezar a ver dentro de poco. Es decir, que hay estrategias para ganar y ganar. O sea, sí, no vamos a dar los talleres solamente por dar los talleres, sino que estás creando un público que va a venir a ver las obras la semana que viene, que es muy importante. Yo participé como docente también durante esta jornada y di una conferencia en Santiago, leí una conferencia en Santiago en el recién remodelado Teatro Ercilia Pepín, ahí en el Centro Cultural. Estaba hablando de cómo adaptar textos narrativos a la escena. Qué bien. Y lo voy a hacer mañana también en la Aldea Cultural en La Romana. Pero estoy trabajando un ciclo de conferencias también, hablando primero del bloqueo, lo de la página en blanco del escritor, trabajando un poco con esta idea de la cooperativa. Y la semana que viene voy a ir a la UNFU, invitado por el Centro León, a dar una conferencia sobre la panorámica de la literatura dominicana actual, que ya yo creo,
me pone un poco triste porque me dicen que me estoy poniendo viejo, pero ya me puedo mover un poco de los mismos escritores que uno cita siempre cuando se habla de la literatura joven dominicana, Rita, Fran, Homero, el mismo Luis Reinaldo, Alexei Tellería, Rosa Silverio, movernos un poco de ahí y ya empezar a ver los nuevos talentos, como Jack Balcourt, que es un gran narrador, Ronnie de los Santos, me parece, que también es un gran narrador, Jereni, que también trabaja el teatro y la dramaturgia. Entonces me apasiona mucho, estoy muy contento, porque yo como lector ya tengo oportunidad de ver que hay otra generación que se preocupa, que está preocupada por esto que tú y yo estamos hablando, ¿no? Y me parece que eso es vital, porque esa nueva sangre, yo creo que va a ser muy importante para este proyecto que estamos hablando de emprendimiento, de colocar, ya que yo diría que una suerte de guerra de guerrillas de la literatura dominicana para que los libros dominicanos estén en todos los lugares. Una última cosa para ir recogiendo, sí, ¿no? Debemos como escritores y escritoras dejar de tratar de entender que el mercado de nosotros son los mismos escritores de nosotros. Nosotros no nos compramos los libros nosotros, al contrario, esperamos que el pana nos regale el libro. Nosotros tenemos que salir a buscar, a sembrar, no en el desierto, sino en otros lugares. Quizás los libros que nos van a leer a nosotros son los contables, la muchacha del cine, el mesero del restaurante. Quizás esos son los lectores que nosotros debemos empezar a enamorar. Vivimos en un país de más de 10 millones de personas. Deben de haber por ahí lectores y la gente lee. Eso que la gente no lee, la gente lee. Eso es un axioma. Bueno, negativo. A veces tú recibes un comentario de quien tú menos esperas y que tú dices, este entró en el meollo, entró en la historia. Hay que salir de la zona de confort, dejar de esa idea de que nos van a venir a buscar, nos van a venir a dar el premio, nos van a venir a reconocer. Este último premio Nobel es un gran ejemplo de ello, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Rey. No, gracias a ti. Contigo siempre aprendemos muchísimo y me dejas así como una sensación de optimismo. Yo sí, eso me gustaría transmitir eso. Claro. Ojalá que todos lo sientan también. Adelante con la literatura dominicana, que eso, si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer. No, y eso es lo que yo puedo invitar a la gente ahora mismo, que salgan por ahí a buscar un autor dominicano. Muchas gracias. A ustedes también, amigas y amigos. Y no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.